Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy miércoles, Misael María y aquí Yesenia Castillo estaremos con muchas informaciones, Misael. Hay que hablar de lo que tiene que ver con el pacto, la firma del nuevo pacto migratorio, importantísimo tema. Así es. Del que se ha estado hablando en los últimos días y la posición que fijó el gobierno. Hablar también de la explosión. Sí, lamentable la situación que en Villas sucedió. Agrícolas, una fábrica de explosivos. Hay que ver los protocolos, la supervisión, las regulaciones para este tipo de empresas que se dedican a la venta de estos artefactos que de alguna manera son peligrosos. Sí, conocer los protocolos que hay sobre eso y hablar sobre ese tema, lamentable tema. Hay mucha información relativa a eso, varios videos y varias informaciones que las vamos a compartir con los amigos televidentes. Nosotros realmente vamos a empezar quizás de manera al revés, ¿no? Pero de todas maneras siempre con contenido de calidad, porque vamos a empezar a conversar de una vez con el profesor Luis de León, viceministro de Educación, miembro del Comité Central del PLD, sobre temas de interés, precisamente el tema migratorio, cuál es la posición que él siempre nos ilustra sobre estos temas. Lo que hay que decir rápidamente es que hoy también la efeméride, aunque hoy es 5 de diciembre, ¿no? Con un día como hoy, pero en el año 1492 llega a la isla, en aquel entonces le llamaban Haití o Quisqueya, procedente, bueno, el descubridor, procedente de España. Cristóbal Colón, sí, ya había bordeado parte de otras islas y llegó ya un día como hoy del año 1492. Ya después sabemos la historia completa de lo que vino. Y el reconocimiento de luego que nunca le llegó. Sí, que dicho sea de paso, ahora se está replanteando todo ese tema de cuál fue el papel de honrar que tuvo para honrar a Cristóbal Colón, incluso en ciudades como en California, en Estados Unidos, la alcaldía de California quitó la estatua de Cristóbal Colón. Sí, porque ya hay una toma de conciencia, hay contradicciones como siempre en esos temas. Pero así es. Bueno, hay que decir también que Américo Vespucio fue el gran, en este caso y del descubrimiento hablando, el que se llevó todas las glorias. Por lo menos el nombre, sí. El nombre, sí, claro, no se llama nada Colón, no. Cristóbal, por lo menos un monumento. Y un país, Colombia. Colombia, sí. Perfecto. Pero no se llama Cristóbal. No se llama Cristóbal. No. América sí. Sí, América, por Américo Vespucio realmente. Así es. Decíamos que tendremos al señor Luis de León, viceministro de Educación, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, don Luis. Muy bienvenido, siempre. Sí. Gracias. Nos honra y nos complace estar acá en su programa Tiempo de Renovación y saludarle a ustedes, esta pareja que dirige de manera excelente, bien orientada este programa, a Yesenia y a Misael. Gracias. Bueno, queremos comenzar por esa primera parte que ustedes dicen respecto a esta explosión que ha afectado a unos 9 estudiantes y 13 adultos. Hay 26 heridos, 3 muertos, de un centro educativo 5 centros educativos afectados. Rogar a Dios Todopoderoso 3 estancias infantiles. Que las lecciones no sean lecciones significativas para esto y esperar también que no solo los estudiantes, sino los adultos, y desde acá llevarle a la familia que ha sido afectada con estas 3 personas que han sido, que murieron, llevarle nuestra solidaridad de dolor en este tiempo tan difícil, ¿verdad?, para esa familia, con este hecho inesperado, accidental, que estremeció gran parte de la zona norte de acá, de la capital de la República Dominicana. Se escuchó de manera estruendosa un impacto y decía Yesenia que había que investigar el protocolo. Ahora viene la investigación, si tiene la regulación, si está establecida en el lugar adecuado, si tiene los permisos, en fin, eso será ya materia de investigación. Lo primordial es que usted dice la vida humana actualmente. La vida humana, ocupémonos de esas vidas humanas. Bueno, ya el ministro emitió una nota muy importante de asistencia
de toda una comisión para asistencia y el cuidado de esos niños y de esos adultos que no sabemos si entre ellos quiénes son los adultos, si es el personal administrativo, si es el docente, no sabemos. Pero de todas maneras lo que nosotros esperamos es que con esa asistencia se le dé rápidamente todo el servicio que necesitan, que ha puesto en marcha nuestro ministro para que esto no se constituya, ¿verdad?, en un hecho más trágico de lo que ha sido. Así es. Hay que decir, ya entrando en nuestro primer tema, don Luis, lo que tiene que ver con la decisión del gobierno de la República Dominicana de no firmar el pacto migratorio que los países miembros tienen contemplado, los que van a firmar entre los días 10 y 12, creo, en Marruecos, del presente mes. Allá 10 países han anunciado también que no firmarán el pacto, incluyendo la madre patria, en este caso que es Estados Unidos. No decir nosotros, sí, ni Venezuela, no hablar de eso, no. Decir Estados Unidos, que se ve como ejemplo de todo. A propósito de esta decisión del gobierno y que nosotros ya tenemos precedentes de decisiones en materias migratorias, como es el caso del organismo que es parte de la ONU, la ACNUR, que desde la sentencia 168-13 ha emitido una serie de consideraciones condenando al país, incluso acusándolo de ser a un país que fomenta la apátrida y toda esa violador de los derechos humanos, que realiza las deportaciones de manera abusiva. Desde el 2014 hasta acá hemos tenido un sinnúmero de condenas y los informes siempre han sido desfavorables para las políticas migratorias que ha implementado nuestro país. ¿De qué manera, don Luis, usted cree que esa decisión que dice el gobierno que no es vinculante, pero que sí afecta políticas migratorias del gobierno, pudiera de alguna manera tener repercusiones con esos organismos internacionales? Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que saludar la decisión del presidente de no firmar ese pacto por lo lesivo que es para la soberanía, para el pueblo dominicano, para su cultura, para los compromisos que tiene el pueblo dominicano con lo que es una República Dominicana que no se vea impactada por la situación que hay entre la nación haitiana y la República Dominicana. Bueno, ya decías tú cómo la República Dominicana se ha visto acosada, perseguida por organismos internacionales, condenando a la nación dominicana de un crimen de lesa humanidad, diciendo que este país le tiene odio a los haitianos, que los maltrata, que es un país racista. Bueno, yo soy testigo cuando viajo fuera del país, cómo nos preguntan la gente a nosotros que por qué nosotros tenemos esa actitud. Y uno tiene que estoicamente recibir esa información, porque la verdad es que el único pueblo solidario, comprometido, con la dignidad y la solidaridad del pueblo haitiano, que es un pueblo, que es un Estado fallido, porque no hay institución, no hay Estado, en fin, no vamos a hablar de eso ahora. Y en este caso, el presidente Danilo Medina actuó con sabiduría, con sapiencia política, escuchando a su pueblo. Nosotros como Fuerza Bochista fuimos de los primeros en manifestarnos, ¿verdad?, en que no se firmara ese pacto, pero tan pronto el presidente ayer, a las 4 de la tarde, a través de su consultor jurídico, nos manifestamos también saludando esa decisión. El pueblo dominicano es un pueblo patriota, Misael y Yesenia, sensible, finas fibras patrióticas. Este pueblo, todo su desarrollo y su progreso lo ha hecho al calor de la lucha, muchas veces contra la injerencia extranjera. Y la República Dominicana, ustedes saben, conocen toda su historia, su prehistoria y su historia. La prehistoria, la República Dominicana en su prehistoria estuvo esclavizado por Haití durante 22 años. Y nuestro líder histórico y prohombre de la democracia, prohombre de nuestra independencia, Juan Pablo Duarte, tuvo que hacer la independencia nacional separándonos de Haití. Bueno, entonces esta decisión es una decisión que, como ya dijo el gobierno, ha dicho el Estado, no implica ninguna
condena en la esfera internacional, porque esta es una posición que nada tiene de vinculante con los estados desde el punto de vista de que sea un compromiso de las naciones todas. Bueno, y si fuera así, naciones ya como las que ustedes mencionaron, entre ellas Estados Unidos y otras, estuvieran condenadas. Fueron desde hace ya un tiempo establecieron que no iban a firmar y que no firmarían dichos pactos. Para nosotros lo que cuenta es en este momento cómo el pueblo dominicano se levantó como uno solo, protestando, llamando al gobierno a que no firmara ese pacto. Lo que quiere decir que este es un pueblo que está claramente consciente y decidido a hacer valer la soberanía que nos dio Juan Pablo Duarte y los trinitarios, y que es un pueblo que está dispuesto, al igual que como lo hicimos en el año, en la primera ocupación norteamericana, los patriotas del 16 al 24, los patriotas de la segunda ocupación norteamericana, la Revolución de Abril, encabezado, ¿verdad?, por nuestro líder histórico, el gran maestro y personaje en quien se inspira el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández para llevar a cabo esta gobernabilidad de la nación dominicana, y Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue el conductor de esta guerra. Nos parece que el pueblo está claro que estos tiempos, y de ahí, como fuerza bochista, el llamado al pueblo dominicano a estar alerta contra las pretensiones de injerencia extranjera para alterar la gobernabilidad, el estado de orden que hay en el país, en una República Dominicana que en los gobiernos del PLD, en el gobierno del presidente Danilo Medina, tiene estabilidad, crecimiento económico, seguridad, confianza y programas de desarrollo social, de revolución educativa, agropecuaria, conectividad, etcétera, etcétera. Así es, don Luis, estos informes a propósito de las decisiones que desde el 2015 se han ido tomando y que los países muchos han ido refrendando hasta su firma final, que empezaron desde 2015, decíamos, precisamente cuando países que han sido los que han tenido muchos de sus habitantes que desplazarse hacia otros lugares producto de las intervenciones y la guerra que se dieron en sus propios países de origen. Esta decisión de las Naciones Unidas no es como una especie de camisa de fuerza para muchos países como nosotros, que tenemos nuestras propias políticas migratorias y que tenemos experiencia precisamente de tener cantidad de personas, casos de haitianos, que son los más que tenemos, en condiciones de ilegalidad, a propósito de todos los objetivos que persigue el pacto migratorio. Bueno, uno de los países más afectados seríamos nosotros, por la situación que hay acá, que no tiene que ver con el pacto de ahora, porque el pacto viene ahora 2015, 2016, 17, hacia acá, eso es nuevo. Pero la República Dominicana tiene una situación muy, muy especial, que ustedes saben que viene arrastrando. Los estados, la potencia, Estados Unidos, Canadá, Francia, han venido demandando desde hace mucho que el problema del estado fallido de Haití se ha resuelto con unificar la isla, con abrir la frontera de par en par. Y hemos librado una lucha titánica. Bueno, los gobiernos del PLD han hecho lo que no ha hecho ningún gobierno. Crear toda una campaña internacional para que los estados más desarrollados del mundo vengan en socorro de Haití, en solidaridad, porque la situación acá, la hambruna que hay, la situación de Haití, como narcoestado, tráfico de armas, y esta situación que hay de ingobernabilidad en esta nación, hay dos clases, la gran oligarquía, el poder que viven en Petionville, donde yo he ido y conozco todo esto, y el gran pueblo que vive en la indigencia, en la máxima pobreza, que es el pueblo que empujan ellos para que vengan para acá. En la historia de la migración, todos los pueblos han sido migrantes, desde el surgimiento de la humanidad. Pero son migraciones, no son migraciones como las de ahora. Las migraciones de ahora han sido por terrorismo en Asia, terrorismo,
situaciones económicas, de crisis, de hambruna. Más de 65 vemos, millones profesor, de vemos precisamente, profesor, y en ese mismo sentido, discúlpeme, para que usted pueda respondernos ya en términos globales esa pregunta que le hiciera Yesenia. Actualmente vemos que, bueno, no actual, que la historia casi de las migraciones se da de que países menos afortunados, pobres, emigran a países desarrollados. Si los países desarrollados no emigran, Estados Unidos, Europa, los países que tienen ciertas condiciones de tipo económica y social no emigran. Las migraciones mayormente se dan de nuestros países hacia otros. Hay países que son receptores de migrantes y hay otros que son productores de esos inmigrantes. Vemos, por ejemplo, cómo pasan desde África, por toda esa parte, precisamente por Marruecos, llegan a Europa, pasan por Italia, miles de kilómetros. Vemos ahora mismo una caravana inmensa de un ejército. Aquí en la región, por ejemplo, en la región centroamericana, las migraciones fueron primero por la guerra, y ahora estas migraciones, las de Centroamérica, el Polo Norte, donde están el caso de las migraciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los que están ahora mismo en Tijuana, México, ¿no? Unas 6.000 personas. Perfecto. ¿Tú querías... No, le quería decir lo siguiente. Actualmente, el mundo tiene pactos de todo tipo. Un pacto ecológico, pacto climático, pacto incluso de horario. Se han creado muchísimos de todo tipo. ¿Por qué no se puede crear un pacto para respetar los derechos de los inmigrantes? Independiente de todo. Sabemos que la necesidad existe. Existe, por ejemplo, si bien vienen de Haití hacia acá, también de República Dominicana vienen millones de dominicanos que van hacia Estados Unidos. ¿Cierto? O de Puerto Rico van también hacia allá actualmente. Miles. Pero en el caso nuestro, miles de dominicanos salen hacia allá. No es necesario, porque esos 23 puntos creo que tiene el pacto, son mayormente lo que he visto, son elementos fundamentalmente de derechos humanos, de los derechos de garantizarle ciertas condiciones al que emigra. ¿No cree usted que la humanidad debe abocarse efectivamente a la firma de un pacto migratorio, de que dignifique y por lo menos cree un marco de respeto a las personas que emigran? Bueno, habría que ver. Los estados modernos tienen el compromiso de respetar los derechos de todos los ciudadanos, sean migrantes o no sean inmigrantes, no sean migrantes. Eso está en todos los estados. Lo que pasa es que con este tema hay que pensar finamente, bueno, tú decías, estos son tiempos de migraciones. Y las migraciones que se están dando de estos tiempos no son las de aquellos tiempos. Son migraciones económicas, migraciones, como ya dije, de carácter política, son las menos, terrorismo. El de África es por la guerra, ¿no? Las guerras que se han dado en Asia han producido unas migraciones hacia Europa, ¿no? Terribles. Son migraciones por la guerra, la situación económica. Y otras migraciones son las migraciones que se dan de pueblos que están cercanos, son migraciones que se dan irregular. En el caso de aquí de la República Dominicana, porque en el caso de los dominicanos a Nueva York no pueden compararla con las migraciones que se dan de Haití acá. De Haití acá, de pueblos que están cercanos. No es comparando. Hay gente que quiere... Lo que estamos hablando es que las mismas condiciones, por ejemplo, profesor, que se dan, que hay millones, actualmente se dice que hay 12 millones de ilegales en Estados Unidos. 12 millones y el 90% en Latinoamérica. Sí. De esa migración. Y de ese 90% hay comunidades, por ejemplo, como Lawrence o Lynn, que son fundamentalmente dominicanas, y un 50, un 60% de ellos tienen problemas de ilegalidad. Sí. Aunque hay una diferencia con relación en el caso... No, pero estamos hablando en términos migratorios, la condición. No estamos hablando del tema ni que aporten o no aporten económicamente, sino la condición de migrante. No, pero no me refiero a eso. Por ejemplo, uno de los objetivos
que se tienen en este pacto dice que, por ejemplo, si una persona llega en condición de ilegalidad, la detención debe ser el último recurso que se utilice. Mientras tanto, tú tienes que dotarlo de seguridad social, garantizarle. No, en este caso, cuando un dominicano va a Estados Unidos, que se sabe legalmente tiene, por ejemplo, tiene un documento legal, llega allá. Cuando un haitiano viene aquí... No, los que no tienen allá. Los que no tienen ningún documento legal, digamos. No, pero ¿cuáles no tienen? Los ilegales, los documentados. Sí, pero no tienen documento allá. Tienen documento aquí. Se sabe quiénes son aquí. Allá es que no tienen, porque necesitan legalizarse allá. Pero se saben de dónde parten de aquí, quiénes son su gente aquí. Salieron con un acta de nacimiento y una cédula de aquí. ¿Y qué le garantiza eso en Estados Unidos? Bueno, pero no se... Pero, no, lo que digo es que no le garantiza ninguna, no le garantiza nada. Si tú no tienes control, si no hay control y tú estableces que se puedan crear las condiciones para todo el que logre acceder a un territorio determinado, accesar a un territorio determinado, pueda llegar y tenga todas las garantías, porque después que tú llegaste ya, en este caso la fragilidad de la frontera de nosotros, que sabemos que no es una frontera. Correcto. Si, por ejemplo, en nuestro país vecino que es Haití, si llegan 15,000 personas y logran entrar a territorio, y tú tienes que garantizarle, porque el pacto te dice que tú tienes que garantizarle todas las condiciones, entonces se crearía una situación porque tú tienes que regirte por ese pacto simplemente. Bueno, y aquí hay fragilidad en la frontera en este caso. Miren, en el caso de nosotros, lo que iba a eso era legalizar el pacto, legalizar la situación que se da en este país. Los hospitales, las escuelas. Porque hay una irresponsabilidad. Que no debería negársele a nadie, pero tenemos fragilidad en la frontera. Son derechos humanos. Pero tenemos fragilidad en la frontera. Bueno, por eso es culpa de los estados. Sí. Pero, es culpa de los estados, no de los migrantes. Miren, fíjense, ahí los más afectados son pueblos como el nuestro. Porque el problema de esos pueblos que tienen mares, mucha distancia, eso no. Pero los pueblos que tienen situaciones como la nuestra, sería desbordante. Hubiera sido un hecatombe, ¿verdad? Que se le dé, que se firmara ese pacto y se le da todo ese pliego de libertades, como si hubiera nacido aquí en la República Dominicana, como si fueran dominicanos. Bueno, estos son tiempos muy difíciles. Las leyes deben constituirse en el imperio para el funcionamiento de los estados, de manera que no se pueda lesionar con esto la soberanía y el derecho sacrosanto de ser dominicano, porque nosotros tenemos extranjeros acá de todas partes del mundo, aquí hay. Como los dominicanos, eso es un derecho natural, nadie puede vulnerar el propósito de que la gente quiera moverse, eso siempre ha sido así. Y si, por ejemplo, ustedes ven las migraciones que van hacia Estados Unidos ahora, con estos 6,000 casos que están en Tijuana, que iban... Estados Unidos va a ser el mayor beneficiado de eso, porque todas las migraciones van hacia allá. Y si no firma el pacto, bueno, no tiene ningún tipo de responsabilidad con eso, ¿no? Sí. Bueno, este es un tema, el tema de las migraciones en estos tiempos, que debe ser tratado preservando los estados. Porque hay una cosa, Yesenia y Misael. La globalización pretende hacer del mundo una aldea borrando las huellas de los estados específicos. Esa globalización porque también hay que preguntar por qué las Naciones Unidas actúa de esa manera, esa plataforma de acogida de todos los inmigrantes, sin la sujeción al ver lo que establece cada constitución. Eso es un planteamiento que hay que hacerse. Pero en la globalización, y esto es altamente peligroso, se quiere destruir la familia, se quiere destruir la especificidad cultural de los pueblos. Los pueblos tienen que blindarse culturalmente y blindarse con sus leyes, porque esta locura que hay, que la vemos en las redes sociales y la vemos todos desde otros, queriendo desconocer, con esto disminuyen la dignidad del que es nativo de su pueblo. Los pueblos todos en estos momentos, y pueblos como los nuestros, tienen que garantizar que las leyes funcionen para garantizar la supervivencia, pero para garantizar los derechos culturales, educativos. Son tiempos un poco complejos. No, definitivamente.
Hay que dar gracias a Dios. La cruda economía ha dado luz a otra verdad. A otra verdad. La duda, esa cruda economía. Que es que uno, porque eso es un tema, como usted empezó así mismo hablando, cuando uno llega, incluso cuando el hombre empezó de convertirse de nómada a sedentario. Si los hombres empezaron cuando no habían las fronteras, ¿no? Cuando no habían fronteras. Comían aquí, los frutos que daba esa parte, ese terreno, ese lugar, que no se llamaban países, comían ahí y después se movían hacia otro lugar. Y posteriormente se convirtieron en hombres sedentarios. Sí, sí. Y después vinieron, claro está, en el proceso, como nos dice quizá Federico Engel, sí, en la Sagrada Familia. Después cuando viene el hombre a decir, esto es mío, y empezó la propiedad privada, y dijo, bueno, este es el pedazo de mi territorio. Bueno, y ya tú no comes aquí ni pasta aquí. Tu vaca pasta allá y mi vaca pasta aquí. Bueno, qué bonito de historia esa, la Sagrada Familia de Federico Engel. Sí. El tema es interesante. Vamos un poquito del... Sí, porque hay que hablar un poco ya, nos están haciendo señas y que hablar un poco de partido a propósito de que ahora en diciembre se celebra un aniversario más. 45 años. Sí, decía Misael, ¿y qué se hará? Digo, yo una comisión con una ofrenda floral. Sí, es lo que se hace cada año, así es. Viendo así el Partido de la Liberación Dominicana en estos tiempos, las situaciones internas que se están dando, situaciones también de declaraciones de miembros, dirigentes de la organización que antes eran como más, no se veían, las personas respetaban un protocolo, a propósito que hablábamos de protocolo ahorita con la explosión que hubo, en el PLD se respetaban los protocolos y los estamentos y hemos visto que también, usted habla mucho de globalización, la apertura también ha traído muchas cosas dentro de la organización política. ¿Qué nos espera ahora en esto a propósito de marzo? Sí. Y todo lo que viene? Bueno, nosotros, la Fuerza Bochista del PLD, ha llamado a la alta dirección del partido, su comité político y central, a conmemorar el 45 aniversario de la fundación del PLD. El PLD fue fundado un 15 de diciembre del año 1973, aquí en la capital de la República. Vine yo cuando tenía 18 años a participar acá en este Congreso Constitutivo que llevó el nombre de Juan Pablo Duarte, que Juan Bol le dio. Y nosotros hemos hecho 3 llamados, Misael y Yesenia. El primero es a celebrar ese 45 aniversario con una concentración o una marcha caravana para potencializar la unidad como un homenaje grande al profesor Juan Bosch y para potencializar los aportes que ha hecho los gobiernos, los 5 periodos de gobierno encabezados por el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, el presidente del PLD y expresidente de la República. Pero también hemos hecho ese llamado en el sentido de que ante estos tiempos de emergencia, que la geopolítica tiene un componente de agresividad, como yo dije, desde la globalización y desde la crisis económica de las naciones altamente desarrolladas que se arremeten contra las más pequeñas, es necesario mostrar al país en Navidad o de cara, porque la conmemoración puede ser del 15 de diciembre al 26 de enero, que era la fecha en que los congresos del partido comenzaban en diciembre y terminaban el 26 de enero, en homenaje a el prohombre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, que es nuestro líder histórico, que es el personaje que más se parece a Juan Pablo Duarte, Juan Bosch. Cifró, fundamentó el nacimiento del PLD en Juan Pablo Duarte. Hemos hecho otro llamado, además de este llamado que propone un mensaje de Navidad y un mensaje de Año Nuevo, garantizando la continuidad del PLD en la dirección del Estado, con su victoria electoral, municipal, congresional y general del 2020. Hemos hecho también un llamado en el sentido de que los fundadores del PLD, o mejor dicho, todos los miembros del comité político que fueron electos cuando el profesor Juan Bosch era un político activo en el comité político, y que fueron electos resultado de la elección libérrima de las bases del partido. Así es. Todos fueron electos, no por el dedo, no por aclamación. No por la aclamación. Fueron electos por las bases del partido de la nación dominicana, por todo el país.
Es decir, fue un voto de legitimidad. La legitimidad en el poder, en el gobierno, nos da el pueblo, nos da las bases, el soberano pueblo. Bueno, y esos 18 miembros del Comité Central, entre los cuales están Danilo Medina, Leonel Fernández, Franklin Almeida, Euclides Gutiérrez, Félix, Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Lirio Cadet, Eduardo Selman, Radamés Segura, José Tomás Pérez, son muchos. José Tomás Pérez. César Excepto Valentín. nosotros no lo ignoramos, No. ni estamos, pero lo que estamos Así dándole es. valor al hecho de que ellos estuvieron con el profesor Juan Claro, Bosch. claro. Lo que quiere decir Hicieron vida que ellos política. entendieron que Juan Bosch decía que el PLD, que había que cuidar la unidad del partido como la niña de nuestros ojos. Ahí veo Decía, el y ahí afiche muy está, bueno, mira como la el niña de afiche nuestros ojos. nuestro Sí. que promueve Siempre lo repetía Juan la Bosch. unidad. Entonces nosotros estamos promoviendo un diálogo entre Danilo y Leonel, una concertación, un encuentro, porque ellos son los dos liderazgos al que Claro. gran parte del partido, la mayoría del partido, el partido Toro, dos líderes que son líderes de la República, los dos líderes fundamentales de la República Dominicana. Entonces los cambios que ha hecho el PLD no puede dejarlo en manos del retroceso, porque el retroceso sería desmontar todos los cambios económicos, democráticos, políticos, sociales del país. Y hemos hecho ese llamado para que ellos se constituyan en comisión y produzcan un diálogo, un llamado hacia la unidad y hacia el entendimiento, porque todo está muy claro. Está claro el PLD, los aportes del PLD en la República Dominicana a la democracia, al progreso, al desarrollo, a la equidad, a la modernización, son más que evidentes. Y hay que llevarle a la familia dominicana y a los sectores sociales, económicos, hay que llevarle tranquilidad y paz. Y esa certeza de que los cambios son para positivo. De que esos cambios, y de que ahora en un cuatrenio, 2020-2024, esos cambios se van a profundizar. Y desde luego, Misael, Yesenia y todos los amigos televidentes, también apostamos a que el PLD se dé a partir del 2020 el 9º Congreso del partido para la renovación, para los cambios, y un Congreso donde todos los miembros del Comité Central, sus direcciones sean electos por las bases del partido y se den los cambios que necesita, y el relevo y la alternabilidad también. Claro. Todo eso son pilares de la democracia que nos legó el profesor Juan Bosch para una organización como el PLD, que como él dijo, es su obra maestra, o como él manifestó y escribió un libro que se llama así, El PLD, un partido nuevo en América. Que no cabe duda, es el partido que más aportes ha hecho a la democracia, es el partido más civilista, más progresista. Miren, en las relaciones internacionales, esa conectividad, las relaciones con China, las relaciones con Asia, con Palestina, para reconocerlo como un Estado, las posiciones de la República Dominicana en la esfera internacional, en la ONU, votando en favor de la libertad, autodeterminación de los pueblos. Bueno, la llegada aquí de Fidel Castro, Hugo Rafael Chávez Frías, son gobiernos de autoridad política los que hemos tenido acá. El PLD, contrario a lo que le dijo Fidel Castro a Peña Gómez cuando fue allá a Cuba, después que habían salido del gobierno, los gobiernos del PRD, y le dijo, Peña, nunca miraron para acá ustedes. Nunca miraste para acá. Nunca miraste para acá. Los gobiernos del PLD han sido responsables. Así es. Y se han jugado para la libertad, para la democracia, para el desarrollo, para la felicidad del pueblo dominicano. Claro. Y esos gobiernos hay que preservarlos, porque los que vienen atrás, lo que vienen es a desconocer todo lo que es que usted plantea así mismo, hemos podido hacer, hemos implementado el bochismo en lo político, hay que seguir implementando el bochismo en lo social, profundizar ese pensamiento bochista en lo social, en esa parte de ese compromiso con el pueblo dominicano, como usted dice, sobre la base de profundizar todos esos cambios esos cambios y generar en el Estado alternabilidad, porque la petrificación de funcionarios con 4, 8, 12, 20 años, eso no está en el manual político. La alternabilidad
el relevo, el sol sale para todos, las oportunidades a todo el mundo, sobre todo, ¿verdad? Que tengan las prendas morales y las prendas de trabajo, y una los carrera de méritos trabajo, que lo tengan, ¿verdad? Que tengan esas condiciones. Ese es el PLD que necesita el pueblo dominicano gobernando. Así es. Bueno, las gracias a Luis de León. Como siempre. Siempre es interesantísimo platicar con él aquí, un conversatorio. Nos ¿verdad? tenemos de nuevo antes de que, bueno, Claro, vamos a hacer todos estos claro, días. estos días, Definitivamente. sí, Gracias, y yo también orgulloso de ustedes dos, que son pico de oro, mucho Gracias. talento, capacidad, conocimiento de la historia, de la realidad, porque yo creo que los comunicadores o los que dirigen un programa como esto deben tener mucho talento, sobre todo para guiar al pueblo, para orientar a la gente y mostrarle mostrarle los procesos en desarrollo para que el pueblo pueda pensar y pueda defenderse en consecuencia de todos los desafíos que tienen en estos momentos difíciles que viven los pueblos del mundo y de Latinoamérica y el Caribe. Así es. Muchas gracias, profesor. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas, nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Continuando con el programa y tal y como decíamos al inicio del mismo y antes de irnos a la pausa comercial, hay que hablar de la explosión que se dio en una fábrica de explosivos
allá en el sector de Villas Agrícolas. Una fábrica de plástico. De plástico, perdón, sí, yo dije explosivo desde ahorita. No, de una plástico, de plástico, sí. Así que algunos químicos o algo se... Ciertamente. 5 escuelas afectadas, 3 estancias infantiles, 3 muertos, 26 heridos, entre ellos 9 estudiantes. Hasta ahora es lo que se cuantifica, según las informaciones. Por la explosión, todavía se está haciendo una auditoría del personal y todo para ver materiales realmente y humanas también porque la explosión parece que fue muy fuerte. Se escuchó en muchas zonas aledañas al lugar. Casi 2 o 3 kilómetros a la redonda. A la redonda, la misma clínica que serviría de centro médico que serviría para llevar personas a Sedimá, también tuvo que evacuar al personal. Sí, porque estamos hablando de que está exactamente casi frente a Conan. Si estamos hablando de lo que la antigua, lo que la gente conoce, la Máximo Gómez, en la chocolatera por ahí, la antigua Indubán. Entonces, ahí vemos, son imágenes ya de un dron tomada, vemos la magnitud, que cualquiera puede creer que es una bomba en Irak o un país que está en guerra. Realmente fue una situación muy difícil, todavía están los bomberos, las instituciones de socorro actuaron muy rápidamente, según tengo entendido, y tenemos información, tanto la policía como los bomberos del país y las demás instituciones de socorro actuaron, también los vecinos del lugar. Hay cientos de casas destruidas, vehículos, como podemos ver aquí en estas fílmicas, ¿no? Realmente, ahora, como tú dices, falta ahora evaluar no solamente las pérdidas humanas, sino también las materiales que ver alrededor de todo el perímetro, ¿no? Sí, nosotros aquí, esta fábrica, según lo que pude leer en el periódico, pertenece a Manuel Díaz Cabral. Manuel Díaz Cabral fue presidente del CONEP en el periodo 2010-2014. También fue presidente de la Asociación de Industriales, también del ANGE, también, así bueno. es. La Asociación de Industria, que no son la de dice que está cooperando y colaborando para conocer, claro, conocer porque todavía... todo. Tú sabes que esta fábrica tiene mucho tiempo instalada en esos lugares. Sí, antes no había una regulación de lo que tiene que ver con la planificación urbana y todo eso. O sea, esa es una realidad. Es una lo que pasa es que, nuestro país. para que tú veas, en la época, precisamente esa parte, y si se da cuenta la población, hay varias industrias. Ahí estaba la marmolería, la fábrica de clavos, la chocolatería, la industria, la Sociedad Industrial Dominicana, varias más de la época de Trujillo. También se convirtió en lugares residenciales también. No, entonces precisamente con el desorden que tú planteas, que tú dices, lo que se creó, era una zona industrial y en los alrededores no existían barrios, no existían sectores residenciales. La permisividad posterior permitió precisamente que se hicieran edificaciones y se poblara eso ya de personas a los alrededores. Ahora, todo eso me imagino que posteriormente se va a evaluar. Claro. Se debe evaluar, conocer los protocolos que existen para este tipo de empresas. Sí. Y tú sabes que pero plástico, es un accidente. Es un accidente. Definitivamente. El plástico utiliza muchos químicos y químicos combinados con otras cosas. Son cosas nunca se había visto en esa zona, sobre todo. Creo que una explosión similar siempre se habla todavía de la explosión del polvorín, el antiguo polvorín que estaba al cruzar en Villamella, allá, que era una instalación militar ahí, que explotó hace unos, años, casi 40 o 50 años, ¿no? Imagínate. Y entonces nunca se había visto en la ciudad algo parecido. Así es, bueno, esos recursos humanos que trabajaban ahí, los que perdieron la vida, todas las personas que padecieron toda esta situación de miedo, de angustia en ese lugar, muy lamentable. Ojalá las autoridades puedan establecer cuál fue el móvil que llevó a esta explosión. Hay que ver también si había supervisión, si los protocolos se aplicaban de manera regular. Una serie de situaciones que
que permiten también a las empresas y a las autoridades ver las debilidades en Claro, que se claro que pudieran sí. incurrir. Decimos un accidente puede ocurrir, pero si se establecen los protocolos de manera Sí. adecuada, no debería ocurrir ningún tipo de accidente. incluso también pueden verse en lo que hizo, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación, que evacuó a todo su personal, Y suspendió la a docencia. todos sus estudiantes, la docencia la suspendió. Y también sobre esa información tenemos un comunicado oficial del CONANI, ¿no? Que dice, plantea lo siguiente: luego de la lamentable, vamos a ver si puedo leer aquí, de la lamentable explosión, ahí lo tenemos también, que tuvo lugar en la fábrica Poliplast del sector de Villa Agrícolas de esta capital, personal de la Oficina Nacional CONANI, en coordinación con el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, se puso a disposición para asistir y cooperar con el trabajo de niños y niñas, así como el personal del CAIPI, Villa Agrícolas y Hogar de Bebé. En lo que respecta al CONANI, un niño y una niña bajo nuestro cuidado y que reciban atenciones en el CAIPI, Hogar de Bebé, fueron trasladados al hogar de paso del CONANI asignado. Por igual, 10 niños y niñas que asisten a Villa Agrícolas fueron movilizados a sus hogares de paso de nuestra institución. Ningún niña o niño sufrió lesiones de ningún tipo, según plantea Estos son por las CONANI. estancias infantiles que allá se encuentran, porque precisamente en zonas vulnerables es que esas estancias tienen... También el Ayuntamiento del Distrito pide a la ciudadanía y a los conductores que no se trasladen por esas vías para permitir todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de los vehículos de emergencia. Bueno, lamentable situación la que Ya ha veremos las ocurrido informaciones adicionales que vengan. en el día de hoy. Sí. Misael, no tenemos tiempo para más. Yo quería que hubiésemos hablado un poquito de lo que hizo el Ministerio de Interior y Policía, que quitó las restricciones a los establecimientos Sí. que ¿Le quitó o la levantó? La levantó. Levantó las restricciones, exactamente. La levantó Perfecto. por la pero ahí fiestas sí, navideñas, sí, hay algunas pero críticas. no creo que ya tengamos tiempo ni tampoco es el momento Claro, para hablar definitivamente de sí, de ese tema. Pero ya también mañana estaremos hablando de otro tema de interés, como es el caso de la solicitud que hacen los industriales y los empresarios dominicanos de utilizar los fondos, precisamente dinero de los fondos de pensiones, para las empresas de ellos, para poder, según plantean ellos, para utilizarlo, según plantean, en elementos productivos, en casos productivos. Mejorar la productividad y la competitividad. Entonces, todo eso sería bueno uno poder, en el sector eléctrico que lo utilicen. poder conversar sobre ese tema y para qué se van a utilizar, para qué están solicitando estos temas, porque fíjate lo siguiente, incluso aquí lo hemos dicho varias veces, sería importante, y utilizando ya la condición que existe en la Constitución del referéndum o del plebiscito, porque no puede ser, no basta con que los empresarios digan o pidan que se dé dinero de eso, porque estamos hablando de que ellos ponen una parte, pero el 70, el 90% de esos fondos le pertenecen ¿a quién? Al trabajador. Al trabajador. Claro, Entonces, por consiguiente, el peso mayor de lo que se quiera decir o hacer con esos fondos deben de decidirlo los trabajadores. Y si no lo deciden los trabajadores, deben de decidirlo entonces sobre la base de un acuerdo tripartito, es decir, trabajadores, empresarios y Estado. Entonces, sobre esa base incluso sería bueno que se le plantee, que el Estado plantee en una reunión junto con los empresarios de decir, bueno, mira, vamos a utilizar los fondos sobre tres para recapitalizar o para ampliar los beneficios, que al fin y al cabo eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere, que al fin tengan los suficientes fondos, esos fondos, para poder proveerle una pensión digna al trabajador cuando se retire. Si ese es el objetivo, hay que buscar los medios para que así sea. Entonces, se puede decir a los trabajadores en un referéndum, a todos preguntarle, ¿qué desea usted? Además que se invierta, por ejemplo, en electricidad, que puede generar tales beneficios. O que se cree un banco, o en tal, y se crea un banco para esto, y a partir de ahí, sí, todo eso puede preguntarse. Se pueden tomar muchas decisiones. Pero lo que no sería bueno es que se tomen decisiones sin la participación de los interesados, solamente una parte sobre de los todo, interesados. exactamente.
no tenemos tiempo para más. También pudiera incluirse otra consulta, como por ejemplo hablar de la reelección. Pero estamos hablando en este caso. Sí, que el pueblo le compete. Son cosas. Sí, en el referéndum, así es. Y se hace una consulta a la población, que no sea solo un tema en específico sobre la ley de seguridad social también, que afecta también a la población en sentido general y que es un tema muy importante en nuestro país. Bueno. Pero de este tema hay que seguir hablando, porque cada vez que dicen cuánto se ha ganado aquellos que administran los fondos de pensiones y las ARS, uno se preocupa. Bueno. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora completita de programa. Misael María y Yesenia Castillo, les deseamos pasen feliz resto de la tarde y sigan con Teleimpacto, que viene Manuel, Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Hasta mañana, señores. Gracias. En esta Navidad, que Dios te ilumine siempre tu hogar y lo llene de amor y bienestar, y que el nuevo año te traiga mucha paz y prosperidad. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Teleimpacto, lo que necesitas saber.